Querida comunidad de Música, Ministerio y más, sean bienvenidos una vez más en esta edición especial que estamos haciendo desde Lima, Perú. Este día con un coterráneo, nacido en Puerto Viejo, Ecuador, nuestro querido Augusto Pico. Viejo amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, contento, feliz de estar acá en Lima y verte a ti acá, no, es una bendición enorme. De esos designios que uno no sabía que el Señor los tenía, pero acá estamos conociendo a gente linda, siendo bendecidos para bendecir a otros. Amén, amén. Y me ha dado mucho gusto pues ver tu participación acá en tus talleres y todo lo que estás haciendo, pero queremos saber un poquito más de ti, que si bien es cierto, alguna vez ya hicimos una entrevista, pero yendo así como al punto, pues, ¿cómo te defines? ¿Quién es Augusto Pico? Bueno, esa siempre es una pregunta que es muy importante, porque creo que sobre todo detrás de uno hay muchas cosas, hay muchas historias, y uno puede definirse, pero creo que no hay título más maravilloso de ser llamado hijo de Dios. Entonces, Augusto es un hijo de Dios con sus imperfecciones, con sus sueños, con las cosas que ya hemos caminado durante todos estos años, y padre, y próximo abuelo también. Entonces, nada, eso es lo que soy. De ahí el resto, lo que Dios ha permitido hacernos, simplemente son las añadiduras que el Señor y regalos que Él va dando. Amén. Amén. Augusto, tienes una trayectoria ya de muchos años. Sí. Y recuerdo que tú me mencionaste alguna vez que tenías este vínculo con el Ministerio de Músico y pues específicamente con el Instituto Alegro. El Instituto Alegro nace en Lima, sí, pero tú lo llevaste al Ecuador. Sí, eso fue hace 20 años. Justo este año van a ser 20 años que tuve la oportunidad de conocer al Ministerio de Músico a Músico de Nashville, que en ese entonces estuvo en la iglesia del Batán en Quito, Ecuador. Y bueno, tú estuviste, sí, y yo fui muy amigo del pastor de adoración que en ese entonces estaba en la iglesia, me presentó al equipo. Ahí conocí a Francis de Instituto Alegro de acá de Lima. Yo estaba empezando con un proyecto pequeño de una escuela de música para músicos de iglesia, y conversamos con Francis y coincidimos en todo lo que él hacía con Alegro acá en Perú. Me invitó a que venga a Lima un mes después para conocer y ver si me interesaba mejor trabajar juntos y hacer que Alegro abra su extensión ahí en Quito, ¿no? Y ahí empezó toda una historia y hasta el día de hoy, ¿no? Gracias a Dios. Bueno, hay algunos ministros, algunos músicos de iglesia, no, algunos, muchos, que han salido del Instituto Alegro en Ecuador y que están en sus diferentes congregaciones sirviendo y estás sumando por ese lado y eso es importante. Haciendo un poquito hacia atrás, ¿en dónde fue tu capacitación? ¿Dónde aprendiste a tocar? Bueno, yo, como tú lo decías, yo nací en Puerto Viejo. No nací en una casa, en un hogar musical, ni cristiano, tampoco. Bueno, mis padres creyentes, tradicionales, pero yo a los 5 años tuve mi inclinación por la música, viendo a mi hermana mayor, que me lleva con 6 años de diferencia, que tenía clases particulares de piano en casa. Mi prima, que vivía al lado, estudiaba de la misma edad de mi hermana mayor, estudiaba piano clásico en la Casa de la Cultura en Puerto Viejo. Entonces yo veía lo que ellas practicaban y empecé a tener mi inclinación. Entonces a partir de ahí mis padres vieron que yo tenía ese interés por la música y empecé a estudiarlo desde pequeño hasta grande, ¿no? De ahí luego a los 11 años empecé a estudiar guitarra clásica también, y en Puerto Viejo participé en algunas agrupaciones musicales, obviamente no cristianas, pero fue donde empecé a tener mi trayectoria musical ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Y quiénes tú podrías decir que han sido tus influencias en la música cristiana particularmente? Ajá. Que digas, a esta persona lo admiré o pues, aprendí algo de él. Hay varios, pero en mis inicios yo recuerdo que mi madre ya era cristiana cuando yo llegué al Señor. Ella me regaló en ese tiempo los cassettes, o sea, 2 cassettes, era uno de Marcos Witt y uno de Marcos Vidal. Entonces me puse a escuchar la música de ellos y me impactó bueno, tanto Marcos Witt como Marcos Vidal me impactaron muchísimo, cada uno en su estilo, ¿no? Pero me impactó mucho la música de Marcos Vidal, en particular algunas canciones, y creo que más allá de la musicalidad de lo que hacía Marcos en ese entonces, bueno, y sigue haciéndolo,
era que sus letras me ayudaban a sostener mi fe, ¿no? Y me discipulaban, y me ayudaban a crecer, no solamente a nivel musical, sino espiritual. Y mira que después de un año que yo llegué al Señor y me metí mucho a escuchar la música de Marcos Vidal, mi madre falleció y la música de él fue un momento importante para sostener mi vida en esa etapa que fue muy dura, pero la música de él me ayudó mucho a sostenerme, entre muchas cosas más, obviamente, ¿no? Dios, primero Dios, pero sí, o sea, Dios me regaló esa posibilidad para poder crecer. Bueno, y luego tuve una experiencia y una anécdota con Marcos que capaz que te la cuento luego. No, échalas para después. Bueno, sí. Ahora, pues vamos creciendo en el ministerio y de repente uno quiere grabar, quiere producir, quiere pues, tener, tú sabes, dejar algo de producción que he hecho en la vida. Eres compositor y bueno, tuviste tu primer disco que se llama, recuérdame el nombre del Me amas. Me amas. Me amas. Me amas. 10 canciones. 10 temas, sí. 10 canciones. Y bueno, producida junto con algunos amigos entrañables. Ahí está. Sí, no, están amigos queridos, bueno, que son tremendos músicos. Sí. Está Marcos Benalcázar, está Cianti Sánchez, está el Andrés Nardella, Diego Zurita, un gran amigo que me ayudó a producir, y bueno, y otras personas más que también estuvieron. ¿Fue ese tu primer encuentro con lo que sería, o podemos llamar, una producción profesional, o estuviste antes también en alguna otra producción? A nivel personal, sí. O sea, a nivel personal fue mi primera producción musical ya profesional. Estuve antes de eso en un proyecto con una banda cristiana que también participé, que se llamaba La Diestra. Tuvimos algunas canciones que hicimos la producción también de 10 temas. No salió, no se difundió como se debía. En ese tiempo la banda como que no se logró consolidar. Bueno, ya sabes que a veces las situaciones en las bandas no están tan sencillo, pero luego, sí, o sea, esta fue la primera experiencia más fuerte que tuve a nivel de producir. ¿Cuántos años ya de esa producción? ¿De Me Amas? Bueno, realmente se lanzó en el 2011, pero sí tenía las composiciones ya como algunos años atrás, ¿no? Con el tiempo has venido haciendo algunas producciones interesantes, incluso grabaste con Alex San Pedro. Con Alex, sí, tuve la bendición de poder compartir con Alex un tema. Le invité y él tuvo la generosidad de poder participar en ese tema que grabamos, se llama Sublime, y ha sido, bueno, una experiencia maravillosa. Pero actualmente estás trabajando en otra producción que pronto va a ser ya lanzada. Sí, Cuéntanos. Mira, se dio el año pasado por una productora allá en Quito, nos desafió a la iglesia donde yo tengo la bendición de poder dirigir el Ministerio de Adoración, para que podamos producir nuestro primer EP como iglesia. Entonces, claro, ¿EP cuántas canciones? 5 temas. 5 temas. Entonces, es un desafío enorme porque la iglesia no tenía compuesto canciones. Entonces, teníamos que presentar 15 temas y de esos 15 tenían que elegir 5 de la productora. Entonces, nos pusimos a trabajar durísimo con personas que se fueron sumando. Y bueno, de estar próximo a salir, ya estamos a días nomás de que eso es una realidad. ¿Nombre del disco? El disco se llama Brilla. ¿Ya? El disco se llama, la producción se llama Brilla, como tal, el EP. De ahí 5 temas preciosos, que son 3 temas, luego 5 temas en corte contemporáneo, lo que normalmente estamos escuchando ahora en estilo, ¿no? 3 canciones que son carácter alegre, hay otras que llaman más un tema de intimidad, 2 temas. Y bueno, o sea, realmente es una experiencia linda que hemos podido tener. ¿Lo grabaron con músicos de la iglesia o músicos de estudio? La mayoría son músicos de sesión, de la que la productora contrató, cristianos. Y de ahí yo colaboré, igual también grabé teclados en algunos de los temas. 2 bajistas de la iglesia también aportaron dentro de eso. O sea, sí hay participación. Sí, sí hay participación de los músicos. Buenísimo. Y obviamente las voces. ¿Las composiciones son tuyas o lo hicieron en comunidad? En comunidad. Hicimos prácticamente entre 5 personas. Hicimos las composiciones. Buenísimo. ¿Cuándo sale? El 24 de enero es el concierto de lanzamiento. Wow. Y ese día sacamos el estreno mundial de una.
de un tema. Entonces vamos a ir sacando así. Pero el 24 es el concierto ahí en la iglesia. En la iglesia, sí. Buenísimo. Que queremos tenerte, así que tienes que estar. A mí solo dime. Cosas importantes como para que tú puedas remarcar, porque tú trabajas también formando músicos y justamente uno de tus talleres es cómo formar y conformar, pues tener los cuidados en el Ministerio de Alabanza. ¿Qué consejos puedes dar a los ministerios de alabanza en un panorama general? Que tú digas, chicos, cuiden esto, refuercen esto, eviten esto. Bueno, importante, justo acá en la conferencia estamos tratando el tema central que es comunidad, ¿no? Y es una pregunta que me hacían también con un ministerio de alabanza de otra iglesia hermana allá en Quito. Yo creo que lo importante en los músicos es sentirse parte de su comunidad, de su iglesia local, afirmarse bien, estar dentro del proceso de discipulado regular que las iglesias ofrecen, el tema de pastorado, y que tengan ese vínculo de familia, sentirse parte de la comunidad de iglesia, porque muchas veces los músicos estamos como muy distantes de la realidad de las cosas que pasan en la iglesia, ¿no? Como que nos aislamos mucho de eso, y es importante ser parte de todo lo que la visión de la iglesia tiene como tal para desarrollar dentro de su comunidad. Eso primero, y de ahí ya, obviamente hay cosas muy particulares dentro del ministerio que se deben trabajar. Cuidar mucho tu integridad, cuidar mucho la parte espiritual. Recuerda que el talento, lo que tú haces, no es lo que tú eres, ¿no? Entonces, simplemente el talento es lo que tú haces que lo que Dios te ha dado. Pero realmente lo más importante es desarrollar nuestra identidad en Cristo, o sea, una identidad que es importante estarla afirmando, creciendo, y de ahí de la mano uno tiene que seguir trabajando con excelencia para el ministerio. Obviamente no podemos dejar de ser excelentes y seguir trabajando, creciendo, tanto en la parte técnica como también en la parte espiritual, para que Dios sea honrado a través del talento que nos ha dado. Súper, súper. Ahí tenemos algunos tips que son importantes. Y bueno, ya saben, con todo mi cariño, yo lo recomiendo, Instituto Alegro en Quito, Ecuador. ¿La dirección? Avenida Luis Tufiño y Gabriel Cangotena. Estamos en el sector norte, en la Rumiñahui. Excelente. Un versículo, ¿y por qué ese versículo? Un versículo, bueno, hay varios, pero hay el pasaje de Isaías, capítulo 41, si no me equivoco. Bueno, voy a parafrasearlo un poco, pero cuando te llamé de los confines de la tierra, de tierras lejanas te llamé y te dije, no temas, yo soy tu Dios, pues te sustento con la diestra de mi justicia. Yo recuerdo que ese pasaje fue muy importante desde mis inicios en el cristianismo, por el contexto que venía, un contexto muy difícil a nivel artístico también, como también a nivel de otras áreas que me desarrollaba, y tuve que desligarme, dejar muchas cosas, tenía muchos temores al inicio, pero sabía que mi única fuente de esperanza era Jesús. Entonces ese versículo llegó en un momento muy importante en mi vida, donde me decía, no temas, yo te sustento con la diestra de mi justicia. Y hasta el día de hoy eso se ha cumplido, ¿no? Porque fue una etapa compleja cuando di el paso de fe, de dejar muchas cosas. Me sentía como me eché al vacío, pero dije, bueno, creo que si Dios me está llamando a esto, tengo que obedecer. Wow, wow. Y ese es un versículo que te sostiene en los momentos pues, que más lo necesitas. Qué bueno, qué bueno. Estamos con Augusto Pico, de Quito, Ecuador. Bueno, él nació en Puerto Viejo, manaba de cepa. Así que. Come salprieta. Criado a punta de salprieta y corviche. Eso. Y bolón. Bolón. No, eso, mi mamá me hacía bolones de 12 verdes. Así que ya se imaginan. Wow. Delicias ecuatorianas que deben probar las familias. Y bueno, vamos a estar ya terminando ahorita y nada más lo que quisiéramos escuchar con esta larga trayectoria que tienes, de gusto, que nos cuentes una anécdota, algo que quizás no le has contado a nadie que pasó underground, o de repente tú dices, estaba ministrando, se cayó el teclado, yo qué sé, en fin, 1000 cosas que pudieron haber pasado en esta trayectoria. Bueno, una anécdota que quisiera compartirles, justo lo que te decía hace un momento, de algo que me pasó con Marcos Vidal, porque fue una de la música que empecé a sacar primero cuando llegué al Señor. Y había una canción muy hermosa de él, hay una canción que se llama ¿Quién soy yo? De Marcos. ¿Quién soy yo? Para que tú me hayas amado,
Entonces, esa canción me marcó mucho mi vida. Y en un concierto que hubo en Quito, tuve la oportunidad de tocar en el evento de Marcos Vidal. Y estaba en el camerino, yo no lo conocía personalmente a Marcos, y Marcos llegó, y un hombre de Dios, muy gentil, empezamos a conversar. Y dentro de la conversación le dije a Marcos que él marcó mucho mi vida con esa canción, o sea, con quién soy yo. Y de hecho fue la primera canción cristiana que yo me aprendí Wow. en el piano. O sea, la primera me cautivó y la saqué, y esa canción me ayudó mucho. Y Marcos ese día me dice, increíble, le dice, no puedo creer, esta canción, sabes que hace mucho tiempo que ya no la involucro dentro del repertorio de mis conciertos, pero la voy a cantar hoy día. Y no la tenía él preparada. Correcto. Con la banda. Y efectivamente, fue el momento de concierto, dejó a la banda a un lado, se sentó en el piano y cantó Quién soy yo. Entonces eso fue una anécdota increíble que me pasó con él, y realmente son esos regalos que Dios te da. Tú acabas de decir una palabra que es justamente lo que estoy viviendo, que es un regalo el poder estar acá de parte de Dios para mí, compartir con gente de tanta bendición para el cuerpo de Cristo como tú y como los otros conferencistas. Y quiero agradecerte, quiero bendecir tu ministerio, quiero Amén. bendecir tus proyectos y pues la nueva etapa que se te viene de abuelo también. Abuelo joven. Como abuelo joven. Sí, eso es interesante, pero te agradezco. Gracias también por tu gracias, amistad, amigo. brother. No, tú eres mi amigo y ya sabes que puedes contar cuando quieras. Dios te bendiga. Te guarde. Okay.